Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo un ejemplo concreto de una ecuación diferencial exacta con factor integrante de forma general. Recuerdo que este vídeo es un vídeo más complejo de lo habitual, no tienes por qué verlo si estás en un segundo de bachillerato o algo así, pero bueno, creo que es interesante porque amplía un poco tus conocimientos y amplía un poco todo lo que estás haciendo. Vamos a compartir pantalla como siempre. Y recuerdo que el factor integrante esencialmente lo que tenía era esto, pues una ecuación de este estilo, multiplicábamos todo por diferencial de x, nos quedaba algo de este estilo y necesitábamos que la parcial de esta p en y la parcial de esta q en x fuesen iguales. Vamos a irnos por aquí y vamos a aplicar el método a esta ecuación diferencial en particular. Recordamos un poco por encima, lo que hacíamos aquí era, pues teníamos una ecuación diferencial aparentemente exacta, pero que realmente no cumplía que las derivadas cruzadas fuesen iguales. Añadíamos un factor integrante a un lado y a otro, m de x multiplicando toda la ecuación, o m de y, porque resultaba muy complicado hacerlo con los dos a la vez. Y si asumíamos que esta era la nueva p y esta es la nueva x, simplemente seguíamos un poco los pasos para deducir quién tenía que ser ese factor integrante. Derivada de esto en y igual derivada de esto en x, y siguiendo los pasos, claro, de forma general llegamos a una expresión de este estilo, ¿vale? Bastante compleja y bastante engorrosa. Cuando lo veamos con un ejemplo, pues la cosa cambia mucho y creo que es relativamente sencillo. Y la idea es un poco esta. Lo primero de todo, vamos a colocar aquí derivada de y con respecto de x y multiplicamos todo por diferencial de x, de tal forma que nos quedaría algo así, con diferencial de x y toda la parte que tenemos por aquí, 3x cuadrado, 6x y al cubo, con diferencial de y. Comprobamos las derivadas parciales, que como te puedes imaginar no van a salir bien. Este de aquí sería p de xy, este de aquí sería q de xy, la parcial de p con respecto de y, la variable cambiada, sería 2x más 4y cubo. Si esto no lo ves bien, pues revisa el vídeo de derivadas parciales. Y la parcial de q con respecto de x sería 6x más 6y al cubo. Fíjate que se parecen mucho una y la otra, pero no son iguales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a asumir que existe un factor integrante que vamos a llamar m de x, que va a multiplicar a toda la ecuación, ¿vale? Por eso la copiamos y la pegamos para ir así más rápido, de forma que mi nuevo p va a ser todo esto que está por aquí. Toda la parte que está aquí en la derecha, pues le pasa esencialmente lo mismo. Vamos a multiplicar por ese m de x, asumiendo que solamente depende de x, y mi nueva q va a ser todo eso que tenemos ahí. De tal forma que la parcial de p en y será igual a primera derivada, no hay que derivarla porque no depende de la y, saldría fuera, y derivamos toda esta parte que tenemos aquí. Y eso derivado en y, pues nos queda 2x más 4 veces y al cubo. Derivada parcial de q con respecto de x, lo que tenemos es primera derivada, ahora sí, esta derivada, por la segunda sin derivar, 3x cuadrado más 6x y cubo, más la primera sin derivar, que sería m de x por la segunda derivada con respecto de x, que sería 6x más 6 por y al cubo. Y todo esto que está aquí debería ser igual, es decir, toda esta parte de aquí tiene que ser igual a toda esta parte que tienes por aquí. Esta es un poco la filosofía que hemos hecho antes, pero aquí, pues aplicado a un ejemplo particular, a un ejemplo concreto, resulta mucho más sencillo porque puedes ir un poco siguiendo los números. ¿Qué hacemos aquí ahora? Vamos a separar las partes, vamos a dejar esta parcial de m en x con todo eso que tienes ahí en el lado izquierdo y vamos a ir ya sacando factor común, que siempre que se pueda sacar factor común, probablemente las cosas serán un pelín más sencillas. Parte de la derecha tenemos un m de x y fíjate que este al pasar para allá, bueno, al revés en este caso, este de aquí pasaría a este lado y luego le damos la vuelta porque hemos dejado este al lado izquierdo. Cuando este de aquí se venga a este lado, 2x menos 6x me queda menos 4x, 4y cubo menos 6y cubo me queda menos 2y cubo. Si sacamos factor común, ¿qué conseguimos aquí? Pues conseguimos m de x con un menos 2, vamos a ponerlo así, un menos 2, y ahí tendrías un 2x
por aquí, menos y más y al cubo. Parte de la izquierda tendríamos exactamente lo mismo y aquí llega un poco una de las cuestiones pues, más interesantes en este tipo de problemas. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a pasar cosas de un lado para otro y lo que tendríamos sería la parcial de m de x con respecto de x, movemos todas las m's al lado izquierdo y en la parte derecha pues tendríamos el menos 2, el 2x más y al cubo y aquí abajo tendríamos el 3x y el x más 2y al cubo con su correspondiente diferencial de x, que en este caso pues sería una parcial, luego veríamos a ver cómo funcionaría esto. ¿Qué pasa aquí? Y esto es lo que ocurre, he elegido este ejemplo en particular porque esto ocurre con ese tipo de ecuaciones. La parte de la izquierda solamente depende de x, todo esto que está aquí es, déjame decirlo así, una función de x, mientras que la parte de la derecha es una función, vamos a llamarle g, por ejemplo, que depende de x y de y. ¿Es posible que una función de x en la parte izquierda sea igual a una función que depende de x y en la parte derecha? Pues claramente esto no puede ocurrir. ¿Qué significa eso? Que mi factor integrante no puede depender solo de x. ¿Qué estrategia tenemos ahora? Pues rebobinamos hasta aquí arriba del todo y lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero que dependa de y. ¿Qué es un aburrimiento? Bueno, es tedioso y además es hasta un poco frustrante si me apuras cuando no ha salido bien a la primera y tenemos que ir a la y. ¿Por qué? Si no saliese bien con la y, ¿qué ocurriría? Que a lo mejor existiría uno que depende de x y de y, pero eso está el follón que ni siquiera lo vamos a comentar en estos vídeos. Entonces, claro, aquí tenemos un poco nuestra última bala, es que esto funcione. Parcial de p con la variable opuesta, si aquí está la x, pues con una y, es igual parcial de m de y con respecto de y por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada respecto de y, que sería 2x más 4 por y al cubo. Parcial de q con respecto de x, la derivada contraria. Insisto que esto es muy mecánico, esto cuando lo haces 4 o 5 veces, la verdad es que la idea no es difícil, es un poco pues como decía, ¿no? Es hacerlo sin más varias veces y ahí tendrías un 6y cubo. ¿Qué hacemos aquí entonces? Pues igualamos como hemos hecho antes, para que las derivadas cruzadas sean las mismas, pues este de aquí y este de aquí tienen que ser iguales. Ya ves que la mecánica es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Y lo que voy a hacer es dejar aquí en este lado a la parcial de m de y con respecto de y. Sacamos factor común lo que podamos, porque siempre probablemente sea útil. Y en la parte de la derecha tenemos el m de y ahí tenemos 6x menos 2x, tenemos un 4x, 6y cubo menos 4y cubo, tenemos un más 2y cubo. O sea, este sería un poco, haciéndolo relativamente rápido, pues es un despeje sin más, en el cual estamos pasando las m's a un lado y las diferenciales de m's al otro. Colocamos el diferencial de m de y en este lado, pasamos este m de y para allá, para ese lado, y lo que hacemos es en la parte derecha, ahí podemos sacar factor común, lo cual quizá no sea útil, 2x más y al cubo, y ahí lo que tenemos es y que multiplica a 2x más y al cubo. Y si te fijas, pues aquí llega un poco la diferencia con el otro factor integrante. Se ha ido esto con esto, con lo cual lo que nos queda es que la parcial de m de y con respecto de y es igual a 2 entre y. Tenemos en la parte izquierda una función que solo depende de y, tenemos en la parte derecha una función que solo depende de y. Y esto sí se puede hacer. ¿Cómo se integra esto? Bueno, pues parte izquierda será el logaritmo de m de y, parte de la derecha será 2 veces el logaritmo de y más una constante, que en este caso las constantes nos da más o menos igual, ¿vale? Luego explicaremos por qué, pero nos dan igual. El logaritmo de m de y, trabajamos un poco esta ecuación, ya hemos hecho varias por el camino, exponenciamos la ecuación y lo que nos queda es e elevado al logaritmo de y cuadrado más a, y si separamos en dos la parte de la derecha, pues tenemos e elevado al logaritmo de y cuadrado es y cuadrado, y multiplicamos por e elevado a a. Y al final lo que tenemos es que simplemente m de y es una cierta constante c, ¿vale? Por llamarle de alguna forma,
por y cuadrado. Este sería el factor integrante global. ¿Qué pasa? En una ecuación diferencial como esta que tenemos aquí arriba, el que el factor integrante esté multiplicado por c o no nos da igual, porque a nivel de derivadas no va a afectar. Entonces podemos tomar sin ningún tipo de problemas un factor integrante que es i al cuadrado, con c igual a 1, o igual a 2, o igual a 3, o igual a 4. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos visto que si tomamos este factor integrante, esta ecuación diferencial de repente se puede hacer. Entonces vamos a irnos a la original, que sería esta de aquí, y lo que hemos demostrado después de efectivamente mucho rato de cálculo es que si yo tomo un factor integrante que sea i al cuadrado, vamos a ponerlo así por ejemplo en verde, esta ecuación diferencial de repente es exacta, ¿vale? Ahí colocamos un i cuadrado y ahí colocamos un i al cuadrado. Hacemos un poco las operaciones para que se vea suficientemente bien. Ahí le ponemos un i a la sexta y ahí le ponemos un diferencial de x. Aquí tenemos nuestro polinomio p, en este caso es un polinomio. Ahí tenemos 3x cuadrado por y cuadrado. Ahí nos queda 6x y a la quinta. Este sería nuestro polinomio q con diferencial de igual a 0. Y efectivamente si parcializamos, si derivamos parcialmente p en i, lo que nos queda es 6xi al cuadrado más 6i a la quinta, y si derivamos parcialmente el otro polinomio, en este caso un polinomio q en x, pues lo que nos queda es 6xi al cuadrado, bajaría el 2 nada más, y ahí desaparecería esa x y tendríamos 6i a la quinta. Se cumple que las derivadas parciales son iguales y tenemos efectivamente una ecuación diferencial exacta. ¿Cuál es el problema? Que ahora es cuando empieza nuestro problema. Y efectivamente, este problema no puede ser de un segundo de bachillerato porque requeriría muchísimo tiempo y sería un poco absurdo. Para un examen sería muy absurdo. ¿Qué vamos a buscar? Una función, la parte buena ahora es que repito un poco todos los pasos, una función f que sea constante, tal que su diferencial es igual a 0, la diferencial de f es la parcial de f en x, déjame que lo ponga así, por diferencial de x más la parcial de f en y por diferencial de y. Y eso tiene que ser igual a 0. Simplemente por comparación, este que tienes aquí tiene que ser p y este que tienes aquí tiene que ser q. Llegamos a dos ecuaciones, por tanto, que son la parcial de f en x es p y la parcial de f en y es q. Y aquí es donde, digamos, empezaría un poco el problema. Podemos elegir una u otra, no sé, es un poco lo mismo. Vamos a elegir la de arriba, por ejemplo, la parcial de f en x es p. Esto implica que la parcial de f en x es todo eso que tienes ahí arriba. 2x y al cubo más y a la sexta. ¿Qué significa eso? Una función f de xy que al derivarla en x me dé esto, será x cuadrado partido por 2, desaparece ese 2 y una constante multiplicada por x. Recuerdo lo que significa derivar parcialmente. Al derivar esto parcialmente en x, este es un numerito, con lo cual lo que nos queda es y a la 6, como este, y al derivar esto parcialmente en x, 2x por el numerito, 2x por el numerito. Pero, recuerdo, cualquier función que dependa de y, al derivarla en x también nos queda 0. Entonces hay que tenerla en cuenta. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pues vamos a que la parcial de f en y es exactamente lo mismo que hicimos en el vídeo anterior, tiene que ser igual a q. ¿Cómo se deriva esto en y? Pues este x cuadrado nos da igual, lo que nos importa es el 3y cuadrado, 3x cuadrado, esta x nos da igual, la ponemos la primera, 6y a la quinta, más la derivada de este en y, que será phi' de y, lo que sea, y eso tiene que ser igual a q. ¿Quién es q? 3x2 y 2, vamos a colocarlo por aquí, 3x2 y 2 más 6x por y5. 6x por y5. Casualmente, que no es casualidad, este y este se nos van y este se nos van. ¿Qué tenía que pasar sí o sí? Que todo lo que dependiese de x tenía que irse, porque esta es una función que al derivarla en y me da una función que depende de y. Todo lo que dependiese de x tenía que irse, y en particular si se va todo, pues genial. Phi de y es una simple constante,
y ya estaría, ¿vale? La función phi de i no puede depender de x, solo puede depender de y, entonces es una constante. ¿Cuál es entonces la solución? Pues la solución viene dada por todo eso que está ahí, igualado a una constante c. Quitamos el f de xy, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Esta es la solución global, pero ya sabes que si esta phi de i es una constante a, de forma global podemos reducir esto y dejarlo mucho más bonito de esta forma. A esto le podemos llamar c perfectamente o como tú quieras, por ejemplo un más c igual a 0. Es verdad que quizá podríamos llamarle b, c' o algo así, pero bueno, la idea creo que es relativamente clara. ¿Qué es esto? Pues un conjunto de soluciones que de forma implícita me dicen cuál es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Se puede despejar y? Técnicamente sí, pero aquí ya no lo recomiendo. Si tú en esta ecuación tomas z es igual a i al cubo, tendrías una ecuación bicuadrada. X por z al cuadrado más x cuadrado por z y más c igual a 0. Z sería igual a menos b menos x cuadrado más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido menos 4 por a por c partido por a por 2. Y si cambias la variable, pues aquí tendrías un i al cubo es igual, es básicamente un poco lo mismo, y es igual a la raíz cúbica, déjame que por vagaría haga así, lo copie y lo pegue, de todo eso que tienes por ahí. No merecería yo creo que mucho la pena este tipo de disquisiciones, ¿vale? Esta sería la forma implícita de resolver la ecuación. En este caso se puede, digamos, por los pelos, o sea, es verdad que se puede despejarla ahí, pero bueno, el proceso ya es un poco más laborioso, un poco más largo, y la solución sería esta de aquí. Claro, ¿cómo represento yo esto, por ejemplo, en un GeoGebra o en algo así? Bueno, la constante va a seguir siendo la misma y GeoGebra me permite dibujar tal cual está la ecuación. x2 y 3 más y6x, x2 por y3 más y6 por x, y más c igual a 0. Pulsamos, quitamos esta que nos ha salido de antes, vamos a pintarla de otro color distinto, por ejemplo de un azul o algo así, y aquí tienes la solución. Para distintas Cs, pues tienes diferentes soluciones. Y si ponemos el rastro, pues ahí te está dibujando todas las posibles soluciones que tiene esta ecuación. Cada una de las curvas representaría una de ellas en particular. Por ejemplo, pues para C igual a 1,75, pues esta sería la curva solución de la ecuación diferencial. Ya ves que es algo bastante más complejo que lo que hemos hecho antes, pero bueno, yo te recomendaría que tranquilamente intentes partir desde el principio, además haciéndolo con estos pasos, es decir, viendo a ver si existe un factor m de x, que vas a ver que no, probando luego hacer un m de y, que vas a ver que sí, y el paso final es resolver la ecuación diferencial. Como digo, es un tipo de problemas muy laborioso muchas veces, pero en el fondo al final pues no tiene ni más ni menos que seguir una serie de pasos y siempre es más o menos igual. Con esto cerramos los métodos analíticos en esta serie de vídeos y solamente nos quedaría pues, un poco una introducción a los métodos numéricos, que esencialmente pues, es lo que veremos en el próximo vídeo y cerraremos un poco esta parte de ecuaciones diferenciales. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.